Esta semana la presidenta Michelle Bachelet visitó al presidente estadounidense Barack Obama para hablar del acuerdo de asociación Trans-Pacífico, el TPP. Esto revivió las dudas sobre los reales beneficios que va a traer esta asociación para nuestro país, especialmente lo relacionado con el acceso al conocimiento, el fortalecimiento, quiero decir, del arte y la cultura, el acceso a los medicamentos, la creación de una AFP estatal y el fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental. Conversamos con Francisco Verajot, quien es abogado y vocero de la ONG Derechos Digitales, quien ya había estado además con nosotros. Hace aproximadamente un año comentábamos con Francisco cómo ha pasado el tiempo, y además Francisco ya ha publicado un libro, me trae un libro de la ONG. Sí, en realidad es de la directora de comunicaciones. De la directora de comunicaciones, pero viene casi por la misma senda, ¿no? Y además unas pegatinas estupendas de no temas a internet, mis datos sin orden judicial, no, y bueno, la idea es compartir, defender internet, es defensa propia, con mensajes alusivos a lo importante que es la circulación de nuestra información y la protección de esa información, tanto en las redes como en el internet. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por tenerme acá de nuevo. Sí, preciosa la casa. Como ya te podrás haber dado cuenta. ¿Cambian algo este acuerdo de asociación Transpacífico? ¿Los derechos actuales? Sí, bueno, desde un poco atrás, el TPP, este acuerdo de libre comercio que están negociando 12 países de la zona Asia-Pacífica, donde Chile está ahí. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que en el fondo Chile tiene acuerdos de libre comercio con todos los países, por lo tanto otro acuerdo en realidad no hay mucho que ganar y hay muchísimo que perder, porque lo que ha pasado estos casi 5 años es que hay aspectos que se están negociando que no se han resuelto, donde países como Estados Unidos están pidiendo en propiedad intelectual, por ejemplo, tienen requerimientos sumamente exigentes en torno a la circulación de la cultura, en el sentido de que los proveedores de internet tengan prácticamente que vigilar lo que nosotros navegamos para ver si estamos o no infringiendo la propiedad intelectual. Llegando también a situaciones absurdas, si quieres pones un ejemplo. Muchísimas situaciones absurdas, pero más que nada al absurdo ciertas leyes. Por ejemplo, en Francia, en Corea del Sur hay leyes hoy día que a la tercera infracción de propiedad intelectual, que es bajar a veces fotos, música o películas sin saber si son piratas o no, las personas pueden verse desconectadas de internet como una sanción. Entonces, al final, para una infracción de propiedad intelectual, la sanción resulta completamente desproporcionada, y eso es lo que se está persiguiendo hoy día por parte de Estados Unidos, además de un montón de otras cosas, en el acceso a medicamentos, en la posibilidad de legislar sobre empresas públicas y en la posibilidad en general de que el Congreso chileno haga su función sin la injerencia de Estados Unidos todo el tiempo. Claro, que ese es el fuerte de la discusión, o lo medular de la discusión, al menos de lo que ustedes están planteando. Me pongo en la vereda contraria y te pregunto, ¿no será que estamos exigiendo algunas normas más blandas frente a delitos que ya no estamos dispuestos a aceptar en el sistema? No, lo que ocurre acá es que el Congreso de Chile, por ejemplo, en propiedad intelectual, ya se pronunció sobre este tema en el año 2010. ¿Se pronunció de manera clara, a tu juicio? Sí, el Senado fue sumamente claro. De hecho, fue casi más allá que el gobierno en ese entonces, estableciendo una regla, por ejemplo, de que los proveedores de servicios de internet, para que sean responsables por los contenidos que circulan por ahí, en caso que haya contenido pirateado, por ejemplo, sean responsables solamente si hay una orden judicial a ese respecto. En cambio, en Estados Unidos la norma es que basta una notificación privada de alguien que alega haberse afectado. Entonces vemos que el estándar chileno es mucho más respetuoso de la libre circulación de la información, de nuestros derechos humanos, en el fondo, de la libertad de expresión, del acceso al conocimiento. Entonces, lo que ocurre es que ya tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos del año 2004 que establecía ciertas normas de responsabilidad que Chile implementó el 2010. Y ahora lo que pasa es que están pidiendo aún más, y frente a esas mayores peticiones, en el fondo no estamos recibiendo nada a cambio. Chile no está ganando prácticamente nada en cuotas de comercio ni en aspectos técnicos siquiera. O sea, la preocupación, si bien nosotros llevamos harto tiempo trabajando, incluso hemos visto en ciertos mecanismos de participación que el gobierno ha implementado, como el cuarto al lado, que los gremios también están intranquilos, que otras organizaciones defensoras de pacientes, de acceso a medicamentos, están preocupadas, y ahora último los parlamentarios cada vez más preocupados también frente a esta situación. Tal vez por lo inminente que resulta. Sí, y como te decía, por mecanismos como un mecanismo que se llama certification, que implica que para poder legislar una nueva ley que aplique el TPP o revisar la legislación, hay que hacer consultas previas con Estados Unidos, por ejemplo. Lo que vuelve a las cosas aún más complejas. Hablando de derechos digitales, del manejo de la información, no sé si en general existe esa sensación, yo creo que sí, de que Estados Unidos es un país súper liberal, en muchos aspectos, y que reconoce además la libertad y los derechos de sus ciudadanos, y lleva esa bandera también por delante. No por nada tienen la estatua, además, de la libertad en ese tremendo monumento ahí en Nueva York. Sin embargo, yo creo que es como tú lo relatas, son muchísimo más estrictos respecto del manejo de la información, que debiese ser libre por parte de los usuarios, y bastante más espías también en muchos procesos, como hemos visto en los últimos acontecimientos, respecto de la misma información que debe ser privada y que uno como usuario entiende que es de carácter privado, las conversaciones telefónicas,
mis redes de contacto, mis casillas electrónicas, etcétera. O sea, ¿hasta qué punto estamos vigilados o espiados? Eso más bien un mito. Bueno, no es un misterio que desde las revelaciones de hace un año casi exactamente, está claro que la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, una de las agencias, que es la NSA, está conduciendo programas de espionaje completamente desproporcionados y fuera de toda lógica a países extranjeros e incluso internamente. Entonces tienen unas capacidades técnicas que estas filtraciones han demostrado de, por ejemplo, usar prácticamente cualquier computador o celular en el mundo como un virtual micrófono para ellos. Las cámaras que tienen los dispositivos también las pueden ver. La capacidad técnica la tienen. La capacidad técnica, la capacidad política también, porque muchas empresas de Internet están en Estados Unidos y pueden acceder a esos datos por órdenes judiciales secretas. Entonces nuestra información que está, por ejemplo, en correo electrónico, en servicios en la nube o en redes sociales, en el fondo están arriesgando ser interceptadas y leídas por el gobierno de Estados Unidos bajo el amparo de estas órdenes secretas sin que jamás nos enteremos. Bajo el amparo también de la búsqueda de terrorismo, de eventuales ataques terroristas. Esa es la gran pero excusa, también de todo tipo de información. Entre las revelaciones quedó claro, por ejemplo, que estaban espiando empresas de otros países. Petrobras en Brasil fue espiada, los celulares de la presidenta de Brasil y de Alemania también fueron espiados, pinchados. O sea, la inteligencia de Estados Unidos escuchaba lo que conversaban ellas. Entonces, está claro que hay una política ahí en torno a, claro, controlar Internet. Si bien hay un concepto de libertad de expresión que venden y en algunos casos defienden bien, también pasa que hay agencias del gobierno, esto no es contra todo Estados Unidos, pero hay ciertas lógicas de poder y ciertas agencias más capturadas que buscan, por ejemplo, normas muy estrictas en propiedad intelectual, que buscan normas muy relajadas cuando se habla de la vigilancia estatal en Estados Unidos, y en el fondo nosotros no podemos siempre estar diciendo hoy le vamos a creer a Estados Unidos por su poder o por su discurso en torno al bien o a la libertad. Sin duda. Estamos conversando con Francisco Verajot, abogado y vocero de la ONG Derechos Digitales, a propósito de la reunión que sostuvieron los mandatarios de Chile y Estados Unidos durante esta semana para hablar, entre otros temas, o como lo más importante, del TTP, de este acuerdo de asociación transpacífico, y hasta qué punto eso va a afectar distintas áreas de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, además, durante el día a día. Francisco, tú me decías que han estado trabajando durante mucho tiempo en esto, ¿no? Informando, me imagino que capturando información, haciendo lobby también, en el buen sentido de la palabra. En muchos sentidos estamos trabajando en este tema. Y en eso, ¿qué tan lejos han ido? Eso quería saber. ¿Hasta qué punto han llegado a parlamentarios o al mismo Palacio de la Moneda? ¿O hasta qué punto han podido plantear ustedes sus ideas y su trabajo, que es súper legítimo? Hay muchas esferas a las que hemos trabajado. Nosotros desde hace casi 5 años, como te decía, hemos ido a rondas de negociación al extranjero a ver en qué están las negociaciones, a conversar con los representantes de otros países para ver qué ideas en el fondo tienen frente a esto y tratar de explicarles técnicamente que mucho de esto está en contra de estándares básicos de derechos humanos. ¿Y qué recepción tienen? Es bastante buena. ¿Sí? Aquí son 12 países, pero está claro que los intereses de Estados Unidos, bueno, el país más grande, esto también es bastante lógico, apuntan mucho a tener este mayor control de Internet. Entonces, muchos países como Nueva Zelanda, otros países más chicos en Asia, tienen muchas aprensiones sobre este proceso también. Entonces también nosotros esperamos ahí como que se juegue un rol, que hemos jugado un rol también de poder articular eso. Pero a nivel nacional también hemos hablado con múltiples funcionarios del gobierno, hemos participado cada vez que hay una ocasión de hacerlo. Hemos también hablado con el Congreso. El año pasado publicamos una declaración en la prensa a fines de año con 35 diputados y 15 senadores a la fecha que decía en el fondo una declaración que apuntaba que le pedía al gobierno de ese entonces que abra la discusión del TPP, que respete nuestros derechos humanos. Y hoy día hay otro proyecto de acuerdo, que ya hubo uno en el Senado, que está presentado por los senadores Chaguán y Letelier, que apunta a lo mismo, a decir ya es momento de ir pensando en el TPP, en la apertura, en dar mayores espacios de debate y que no afecte los intereses de Chile. La presidenta también ha ido en esa línea. Cuando salió la reunión con el presidente Obama no hubo ninguna declaración sobre el TPP. Después ella habló, dijo que esperaba que para octubre, noviembre haya un texto que se pueda debatir, o sea, un texto público, que el tratado además está siendo negociado en secreto, y que ese texto responda a los intereses de Chile. Pero en 5 años ya esto no ha respondido a los intereses de Chile. Hay un montón de líneas o puntos donde hay problemas técnicos, políticos con lo que se propone en el texto, y por lo tanto ya viene siendo hora de ver si vamos a atrevernos o no a firmar un tratado que solamente nos va a perjudicar. Entonces, Ahora, de tus palabras deduzco que han tenido buena recepción en general entre los mismos parlamentarios. Creo que nos han escuchado, están preocupados. El tema de cómo esto puede afectar en el ejercicio de su labor hace harto eco. O sea, no puede ser que en el futuro tengamos que estar legislando en un montón de temas laborales, medio ambiente, empresas públicas, regulación financiera, propiedad intelectual, y tengamos que antes estarle preguntando a otros países si están de acuerdo o no porque firmamos un acuerdo internacional. Eso
totalmente inaceptable, y el Congreso recogió muy bien eso. El gobierno, a su vez, tiene muy claros cuáles son los intereses de Chile en juego, y esperamos que llegada la hora tenga la claridad también para decir, sabes que ya no sigo con esta negociación que no ha beneficiado y no va a beneficiar a Chile. Si es que llegase a aprobarse tal como está, en los términos actuales, o los términos que sospechamos son los actuales, porque tal como tú decías, este es un tratado que se ha negociado en secreto y se espera que prontamente se conozca una declaración más pública con algunos detalles, o al menos algunos detalles que podamos conocer. Francisco, de ser aprobado así, ¿cómo va a afectar al usuario, por ejemplo? El usuario que hoy día, el mismo que tú describías, que baja música, que publica textos, que utiliza las redes sociales, que deja su opinión plasmada además en estos portales que son públicos, en estas redes sociales que son para todos y para el uso de todos nosotros. Nosotros vemos que el tema del tráfico de contenido en Internet se ve súper afectado, especialmente porque hay contenidos que pueden desaparecer después por una sola notificación escrita en un correo electrónico, que pueden contener contenidos delicados en relación con activismo político, con hablar de temas o discursos que a algún gobierno en particular no le gusten, o a un particular no le gusta. Exactamente. Entonces, los sitios web que están alojados en Chile se verían amenazados, pero también hay temas anexos, como por ejemplo, Google hace 2-3 años está construyendo un data center en Chile, que una inversión de $150 millones, que justamente se basa en el panorama en Chile, que es poco afín y que es un poco bastante liberal en permitir la circulación de contenidos y en permitir también estándares altos de derechos humanos. Entonces, en el futuro lo que vamos a ver es que muchas empresas que van a analizar instalarse en Chile, por ejemplo, relativas a Internet, van a encontrarse con que el panorama es tan adverso como en Estados Unidos hoy día, donde un montón de contenido que no nos damos cuenta sale de YouTube por notificaciones privadas, y en el fondo un país donde el panorama o la discusión de propiedad intelectual está muy controlada por la industria, por Hollywood, por las discográficas. ¿Qué visión ahora, independiente del TPP, qué visión tienes tú de la protección que tenemos los usuarios frente, por ejemplo, a agresiones que se producen en estas mismas redes sociales? ¿Qué protección tenemos cuando nuestra información ha sido utilizada para bases de datos públicas o comerciales de otras empresas? ¿Qué tan protegidos o desprotegidos estamos hoy día? ¿Realmente estos casos llegan finalmente a los tribunales de justicia? Porque son pocos los que hemos conocido, al menos públicamente, hay gente, por ejemplo, que ha defendido su nombre o su cuenta de Twitter. Sí, pasa que casos judiciales no hay muchos, porque la ley hoy día de protección de datos personales es muy deficiente. No hay un mecanismo administrativo que permita a la gente, ante problemas de este tipo, por ejemplo, cuando su seguridad en línea o cuando sus datos personales se comprometen, a ir a un organismo que pueda imponer sanciones o investigar. Entonces es necesario reformar esa ley. Casos hoy día que se han dado al alero de esta ley que no sirve para nada son muchísimos. Se filtraron los datos de adopciones del Sename, el año pasado cerraron la base de datos del registro civil, una persona va a comprar a una farmacia, da su root y la farmacia le dice, ay, pero usted tiene esta enfermedad, no quiere llevarse este otro remedio. No, se publicaron los teléfonos, además, de muchas publicación de teléfono, muchas personas públicas. Exactamente, un montón de filtración de información. Cada semana que abro el diario este último tiempo, nosotros vamos publicando en nuestro sitio web, hay noticias que son del terror. Y falta una institucionalidad que se haga cargo de proteger nuestros datos, que al final es nuestra seguridad también. Entonces, efectivamente, hoy día en Chile falta más regulación que mejore los datos personales, y el Ministerio de Economía, de hecho, anunció hace una semana, un poco menos, 2 días, que iba a ingresar un nuevo proyecto de ley de protección de datos personales, esta vez con una agencia pública que va a encargarse de esto, que es una noticia que nosotros, en principio, con el anuncio en prensa, ¿los recibimos... deja más tranquilos? ¿Los deja más tranquilos? Recogen una petición que llevamos más de 10 años haciendo, que es que haya una agencia que se encargue de esto. El cómo, el qué, el cómo se va a regular, bueno, vamos a estar ahí tratando de que salga lo mejor posible. Sin duda, qué importante, ¿eh? Como que no se le ha tomado el peso a un tráfico, si tú quieres, de datos tan impresionante, que al final termina siendo además un negocio millonario para mucha gente. Sí, especialmente cuando ahora hay muchos servicios gratuitos en Internet que funcionan en base a nuestros datos, y pasa que cuando el producto es gratuito, lo que no nos damos cuenta es que el producto somos nosotros. Somos nosotros, y nosotros estamos colaborando con nuestros varios nos venden a nosotros nuestros datos para que nos vendan publicidad. Lógico. ¿Cuál es el valor hoy día de no sé, de WhatsApp, por ejemplo, que se vendió en $19.500 millones? A nosotros, Facebook, pues. Sospechosamente. A Facebook, claro, sospechosamente a Facebook. Ha sido un gusto, Francisco, estar contigo. ¿Estos stickers que me trajiste de regalo para algo especial o son los suyos de campaña siempre? Son campañas que tenemos. Pueden entrar a nuestro sitio derechosdigitales.org. Tenemos una campaña que es yoamointernet también, .cl,
que van a ver un poco cómo estamos trabajando estos temas, de cómo la gente puede también colaborar con nosotros en nuestro mensaje, entender. Regalamos stickers casi siempre, tenemos una cuenta de Twitter que es @derechosdigital, donde esperamos también que nos visiten, y si nos piden stickers pueden ir a buscar a la oficina. En eventos siempre llevamos. Yo les digo que los pidan porque son muy bonitos. ¿Y cómo funciona Internet? Nodos críticos desde una perspectiva de los derechos, guía para periodistas, así que no me pueden. Está disponible en Internet. Mejor anillo al dedo, disponible en Internet entonces para gratuitamente. Los que no siendo periodistas quieren tener una guía como esta. Francisco, ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, ¿sí? Regresamos de inmediato, no se vayan.